Ahora vámonos a ir al otro lado otra vez. Nos vamos al otro lado del Atlántico y nos vamos otra vez, esta vez a Venezuela. Nos vamos precisamente con Antonio de la Fundación Horacio Ducharne. Adelante, Antonio, tu turno. Muy buenas noches, buenas madrugadas allá en España. Muchas gracias, Alfonso, gracias, Miguel Ángel, por organizar este evento y muchas gracias a don Isaac por este extraordinario recorrido, recordándonos muchas cosas acerca de la civilización romana, importantísima civilización para nosotros, descendientes de ellos también. Ahora, don Isaac abrió una serie de temas que son bastante interesantes. Vamos a tratar de hacer unos comentarios y me gustaría después hacerle una pregunta. Hay muchas cosas que se saben de los romanos, otras cosas que no se saben tanto y otras cosas que se desconocen completamente. Pero creo que más o menos hay un cierto consenso en el hecho de que los romanos mismos se autoproclamaban hijos de Marte, es decir, eran sobre todo un pueblo que peleaba, que guerreaba. Y de hecho toda su historia, todos los relatos de Tito Livio y otros historiadores romanos nos narran con mucha vehemencia todas las guerras que ellos desataron durante todo su periodo. Obviamente las obras que hicieron, todas las vías, los acueductos y muchas de las construcciones, yo noto que deberían de alguna manera ser realizadas por un gran poder, es decir, tener la suficiente capacidad para hacer tantas grandes obras, y esa capacidad viene de la acumulación de un gran poder que probablemente viene de esas conquistas militares, de una fuerza militar. Es decir, hay una organización muy grande, muy poderosa para poder realizar esos grandes acueductos, esas grandes vías. De hecho, los mismos historiadores cuando hablan de la vía Apia, la refieren como uno de los primeros ejemplos, era un arma. La vía Apia era un arma. Simplemente se utilizaba para trasladar los soldados de Roma hacia la parte sur de Italia. Inclusive la llevaron hasta Brindisi y después construyeron otra vía, la vía Egnatia, que los llevaría con legiones hasta Bizancio. Básicamente, la vía, las carreteras eran otra arma. Tiempo después, creo que en el siglo XX, se redescubrirá la funcionalidad que tienen las autopistas para transportar armamento de una manera veloz. Entonces, me parece entender también que ese empeño por esas grandes obras tiene un objetivo también de conquista y de militar. Y eso explicaría por qué fueron tan, digámoslo así, capaces de llevar mucha mano de obra, contratada y también esclava, y mucho empeño y mucho esfuerzo por realizar esas conquistas. Tenían un objetivo, sobre todo, militar. Ahora bien, es verdad que no hay muchos escritos acerca de estas cosas, y eso me abre la pregunta, que es la siguiente. Las escuelas de ingeniería tal vez existían o no existían en Roma, pero lo que probablemente tenían como empeño militar era un cuadro de personas profesionales bien entrenadas que transmitían ese conocimiento de alguna manera a las sucesivas generaciones para mantener cierto nivel de capacidad en las construcciones que requerían para su empeño militar. Ahora bien, ¿por qué ese conocimiento no fue escrito como, por ejemplo, Tito Livio escribió la historia o como Ovidio escribía los poemas? ¿Por qué no valorizaban tanto los romanos la escritura de esos conocimientos? Tal vez no era para los romanos ese tipo de conocimiento no tan importante como otro conocimiento, como es el conocimiento de sus orígenes históricos. Entonces la pregunta es esta: para los propios romanos, esas grandes construcciones, esas vías, esos acueductos, de repente para nosotros nos parecen de un gran valor, y son de un gran valor, pero para ellos, ok, había cosas más importantes que valía la pena escribir, como por ejemplo sus historias. ¿Qué tiene que decir al respecto, don Isaac? Muchas gracias. Muy denso lo que me has contado, y te voy a negar la mayor, nada menos. Pues verás, las carreteras y los acueductos no tenían fines militares, en absoluto. Es más, toda la época de construcción, por ejemplo, en España, de todas las carreteras es en momentos pacificados. Con Augusto, cuando la península está ya pacificada. Son carreteras comerciales. La riqueza del imperio estaba en el comercio, en el tráfico de mercancías y en el mercado liberal, lo que hoy conocemos por eso. Y eso generaba unos impuestos enormes que permitía hacer otras muchas obras y otras muchas conquistas en zonas todavía no conquistadas.
Pero normalmente en el arte militar, y los romanos lo sabían bien, las carreteras no se hacen para conquistar. Eso es dar una pista muy valiosa al enemigo por donde voy a ir. No, las conquistas se hacían con otros medios. Y después, pacificado el territorio y fundadas las ciudades romanas ex novo o encima de las indígenas, que algunas son ex novo y no había nada allí, se hacen las carreteras, porque las carreteras, las vías romanas que conocemos, van de ciudad a ciudad, y muchas están fundadas después de la pacificación, después de la romanización completa del territorio, no antes. No antes, es decir, los caminos de conquista son otra cosa, y la forma de conquistar, el arte militar, la ingeniería militar es otra cosa. Por ejemplo, Vegecio, que es un autor clásico, tardío ya, del siglo IV, que habla del arte militar, de cómo entrenar a los soldados, de lo que tienen que hacer los soldados para estar en forma y de lo que se tienen que dedicar los soldados para ser un ejército potente, jamás habla que tengan que construir ni un camino, ni una carretera, ni hacer absolutamente nada de eso. Habla de cómo formar los campamentos, cavar los fosos con rapidez, a formar la empalizada, es decir, sus cosas que ya eran importantes y ya era ocupación suficiente como para encima estar haciendo las carreteras. No, eso no es así. Yo sé que otros autores pueden decir lo que tú me has dicho y has leído, pero yo he llegado para negarlo, lo siento. O sea, después de que sabes cómo es una vía romana y que no son los caminos de cabras, porque con esos caminos de cabras que os he enseñado se ha interpretado la historia territorial de Roma en España. Coño, si no son esos los caminos, ¿cómo vas a interpretarlo? Si eran otros, que se desconocían completamente. Bueno, pues dicho eso, las carreteras ni los acueductos son carreteras comerciales y son para terreno perfectamente o ya territorio romanizado y que tiene que empezar a funcionar económicamente dentro del imperio. Lo otro que se me ha olvidado, lo segundo que me preguntabas era, recuérdamelo. ¿Por qué los escritos son más referidos a cosas históricas o cosas poéticas y no a cosas de ingeniería? No había tratados de ingeniería. De acuerdo. Los escritos en el mundo romano eran vastísimos, trataban todos los campos y todos los ámbitos, por supuesto la ingeniería, por supuesto la historia, por supuesto tal. Otra cosa es lo que se ha conservado, que no se haya conservado más que unos retales que son el 1 por 1000 de lo que había escrito, no significa que no existieran, ¿eh? No conocemos lo que había en la biblioteca de Alejandría, que era la más grande o la más famosa del imperio, y se quemó entera. Se perdió absolutamente todo. O en la de Éfeso, que también se perdió. O en otras muchas. Claro que existían, porque sin ellos, sin los escritos técnicos, no puede funcionar la técnica y la ingeniería. Y por sus obras los conoceréis. Las obras existen, luego lo tenían, luego estaban organizados para hacerlas. Existían los escritos, que no se han conservado porque a los posteriores ni les interesaba esos escritos, porque ya no hacían las obras, tenían otros intereses en esta vida, pues igual el ascetismo o otras cosas, porque recordad que los que transcriben son los monjes, precisamente, los únicos que sabían escribir, porque se pasa de una sociedad en la que escribía mucha gente a una sociedad analfabeta en la que solo unos determinados sector es el que escribe, y transcribe lo que le da la gana, fundamentalmente escritos evangélicos y religiosos, y lo que no le da la gana, no. Y lo poco que se conserva casualmente, por ejemplo, de historia, como me has dicho Tito Livio o Polibio y tal, ojo, igual que ahora, son meros propagandistas. Claro que Roma era lo mejor del mundo, coño, si eran sus escritores oficiales, sus historiadores oficiales. Son meros propagandistas, se podían considerar hijos del Marte o de quien le diera la gana, claro, si no había nadie que les dijera lo contrario. Y para eso estaban los historiadores que cobraban bien y hacían la pelota al emperador, para decir, mire usted, que usted es el mejor y fíjese la grandeza de Roma, que la tenía, pero no tanta, como a veces nos la cuentan los propios historiadores, ¿verdad? La deformación histórica es muy grande, entonces ha pasado demasiados años, solo conocemos esos escritos. Vosotros sabréis, el otro día en la charla de Corral me pareció interesantísimo sus 10 primeros minutos, porque habló de esto exactamente, de lo que es historia y de lo que es propaganda, y de cómo las fuentes a veces están tan cargadas de propaganda que pierden gran parte de su valor, ¿de acuerdo? Y eso ocurre también, por supuesto, con los escritos que se conservan de Roma, así es. Gracias. Muchas gracias a Antonio y a la Fundación Horacio Ducharne, y muchísimas gracias a nuestros hermanos de Venezuela, que nos sentimos muy cercanos a vosotros. Ahora vamos a ir precisamente a la siguiente pregunta, a nuestra siguiente persona que tiene una pregunta para ti, Isaac, a Dani Casado. Adelante, Dani. Buenas noches. Dani, perdona, Dani, dinos desde dónde nos llamas, desde qué ciudad. De España, de Toledo. Muchas gracias, adelante. Hola Isaac, buenas noches. Quería preguntarte sobre el Madrid romano
y la parte de el agua en Madrid y cómo llegó el agua allí. Bueno, pues me dejas perplejo porque yo no sabía que había el Madrid romano. Puede que haya algún resto romano en Madrid como lo hay en cualquier parte del territorio que se encuentra por todos los sitios. Pero Madrid, que yo sepa, es una fundación musulmana a partir de un pequeño cerro de vigilancia con un torreón, Majerit famoso, y si ha aparecido algo en Madrid será alguna villa romana, pero no consta que haya una ciudad que necesitase un abastecimiento de aguas ni nada de eso, ¿eh? Alcalá, por supuesto, Alcalá de Henares. Toledo, por supuesto, Sí, donde estás, Alcalá, claro. sí. Pero Madrid, en cuestión, es una capital que no tiene interés en el mundo romano porque no... De hecho, es que no pasa nada por Madrid, ni la calzada, o sea, ni ninguna de las calzadas. Pasan cerca, pero no por el mismo. Bueno, ahora Madrid es tan grande que igual sí, ¿no? Por las afueras. Pero lo que es el Madrid histórico central no tiene. Es musulmán, es de origen musulmán. Aunque se encuentre algo, podría ser una pequeña villa, pero no había ciudad romana en Madrid. Gracias, Dani. Vamos a ir precisamente ahora con Sergio Vergara Padilla. Adelante, Sergio, y díganos desde dónde nos llama. Sí, hola, buenas noches. Mira, yo vengo de Linares, en la provincia de Jaén. Bien, mi pregunta es la siguiente. Cuando se proyectaban o se construían puertos marítimos fluviales, entiendo, bueno, que se tenía que dragar el entorno, preparar el lecho marino fluvial, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se dragaba ese lecho marino o cómo se preparaban el terreno que estaba hundido para colocar los bloques de hormigón o el material que se utilizase? Apuntáis fino, ¿eh? Me hacéis unas preguntas ya de nivel, no creas que no. Pues verás, si el lecho marino está a muy poca profundidad, se hace una taguía, que es un table estacado, paralelo, se llena de hormigón y se vacía el fondo. Pero eso no ocurría casi nunca. Sobre todo en los puertos marítimos, el lecho está muy profundo. Y entonces lo que hacían era no intervenir directamente sobre la cimentación de los diques ni de los espigones de los puertos, sino que sencillamente con hormigón hidráulico, que se llama así porque es capaz de fraguar debajo del agua, que eso sí es un invento bastante romano, que es cal con canto, el calicanto famoso, pero con adición de cenizas puzolánicas, cenizas volcánicas que sacaban del actual Puccioli en Italia. Eso le daba unas propiedades que hacía que fraguase debajo del agua. Fijaros que luego esto nosotros lo hemos hecho ya muy avanzado el tiempo. Y lo que hacían era formar cajones grandísimos que se reflotaban, cajones de madera, y se llenaban con ese hormigón. Ese hormigón, cuando estaba llenado, ¡bum!, el cajón se hundía y eso fraguaba debajo del agua. La madera desaparecía, pero se formaba una especie de dado gigante de hormigón debajo del agua. Hacían otro en el mismo punto y lo volvían. Y así iban formando diques dentro del mar. Y eso se iba hundiendo y tocando el fondo directamente. Es decir, cuando está a mucha profundidad no puedes intervenir en el fondo porque no puedes desecar el terreno por muy grande que sea la taguía. Y en ese momento las ataguías se hacían sobre todo para las pilas de los puentes. Las pilas de los puentes, el río nunca es muy profundo y se puede hacer una taguía, lo dejas en seco, quitas el terreno blando y cimentas sobre el duro o pilotas en la taguía. Si el terreno es blando y muy profundo, sabes que existe el pilotaje. También ellos pilotaban. Todo eso es romano. Los romanos tienen unas técnicas increíbles. Y sobre eso ya cimentaban la pila. Pero en el caso de los puertos tenían que hundir cajones llenos de hormigón hidráulico. O si ya estaba muy en superficie, encofrar como pudieran y meter hormigón que fraguaba bajo el agua. Lo mismo el agua marina que el agua... Puertos fluviales en España hay poquísimos, porque hay muy pocos ríos navegables. Estaba Sevilla, seguramente, Hispalis, que tendría puerto, Tortosa, sin ninguno, y los demás no está claro ni que sean puertos fluviales, porque los ríos en España son una porquería, son muy chiquitines y son escasamente navegables. Sí, el Ródano es navegable. Hoy en día un petrolero lo metes hasta Lyon por el Ródano, pero nosotros no tenemos un Ródano. Lo más grande que tenemos es el Ebro y en verano se seca, en invierno sopla el cierzo y lo manda todo para el Mediterráneo y tiene unas riadas terribles. O sea, no tenemos ríos navegables como para que tengamos puertos fluviales ciertos o competentes. Hay alguno en el Guadiana, en Portugal, sí, que dependía además de Mérida, de la Bética y tal, pero no es España el país donde puedas encontrar puertos interesantes en el mundo fluvial. Sí, en Francia y en los grandes ríos europeos. Muchísimas gracias, Sergio Vergara, y te esperamos también en las próximas conferencias. Ahora nos vamos a ir con Pedro Guerrero. Adelante, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Se me oye? Sí, ¿desde dónde nos llamas, Pedro? Os hablo desde Madrid.
Lo primero, felicitar a los organizadores y, por supuesto, a don Isaac. Yo pertenezco a una asociación, Antigua Clio, que recreamos el mundo romano, imperial. Y bueno, una de nuestras facetas es intentar desmontar mitos de todo tipo relacionados con Roma, pues basándonos en eso, en fuentes. Así que todo lo que he oído esta noche de Isaac, pues me resulta tremendamente interesante. Una de las cuestiones que me ha surgido es que cuando estaba hablando de lo que había hecho Diocleciano en Constantinopla, las cisternas, y que aquello provocó ese agua estancada a la que no estaban acostumbrados los romanos. Justiniano, perdón, he dicho Diocleciano, Justiniano. Ellos estaban acostumbrados sabían la necesidad de tener un agua dinámica y aquello provocó probablemente pues, enfermedades. Supongo que en aquel momento alguien se daría cuenta o relacionaría la idea, aunque me imagino que de eso no creo que haya constancia, pero imagino que alguien llegaría a la conclusión de que las aguas estancadas y la peste pues tendrían alguna relación. Pero, por lo que te he entendido, pues era una época convulsa y había que acumular agua porque ¿cómo hacían los romanos para protegerse? Quiero decir, me imagino que un acueducto o un sifón se hacía ya en una zona ya romanizada y más o menos estable. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos cambian, las políticas cambian y de repente una zona que es estable puede dejar de serlo. ¿Cómo hacían ellos o tenían alguna forma de proteger militarmente o había algún cuerpo? ¿Se sabe si...? Porque claro, no deja de ser un punto débil para una ciudad si se le corta el abastecimiento, si se envenena el abastecimiento, ¿no? Y si me permites una segunda pregunta, los musulmanes, que a su vez habían también cogido pues conocimientos, por ejemplo, de las Qanats, de los persas, ¿pudo algo volver a Europa a través de los árabes? Y muchas gracias por anticipado. Muchas gracias a ti. Me suena eso del Antigua Clio. Sí, en alguna vez en las redes sociales os he visto, sí. Muy interesante. Pues verás... Gracias. Nada. Pues verás, efectivamente, cuando el imperio es potente y domina el Mediterráneo, los acueductos no tienen ningún peligro. Pero en las épocas de inestabilidad, ya en el siglo III y en el IV, los bagaudas y todas aquellas épocas de bandidos y tal, efectivamente, una de las formas, además que sí es una estrategia militar de primer orden, cortar el agua a la población. Todavía hoy, ojo, en la guerra de Yugoslavia cortaban el agua y ahí pues lo mismo. Entonces, efectivamente cortaban el agua y en las épocas de inestabilidad, a pesar de que tenían 2 o 3 acueductos, era la forma de rendir a la ciudad. Y sí, seguramente esos cortes rendían la ciudad. Si era por pueblos bárbaros nómadas que no pensaban quedarse allí, sino saquear todo lo que podían una vez vencido y marcharse, pues aquello se quedaba hecho unos zorros y así cayeron muchas de las ciudades del occidente, porque nunca más se poblaron, quedaron arrasadas. Pero si era una conquista con la intención de quedarse con el poder, evidentemente reconstruían rápidamente el acueducto porque ellos se iban a quedar con la ciudad y iban a seguir viviendo en la ciudad, ¿no? Eso es así. Y tiene muy mala defensa. O sea, una gente que se baña todos los días, que tiene grifos en las casas, que tiene fuentes por todas las calles, les cortan todos los acueductos y se rinden inmediatamente. Mira, te voy a dar un detalle. Si habéis leído o conocéis la historia de la conquista de México, que hay gente del otro lado del Atlántico, de Tenochtitlán, pues una de las primeras cosas que hace Cortés y su gente es cortar los caños de Chapultepec, que eso he hablado de ellos. Les deja sin agua y eso es el principio del fin de la ciudad. Los mexicas acaban rindiéndose por sed y por hambre. De hecho, una de las excursiones que hacían con las barcas los mexicas era para llevar agua, porque les habían cortado el agua potable y la del lago no se podía beber, y en esas mataban a muchos cuando intentaban ir y venir. Evidentemente eso es así. El agua es vital y en un terreno pacificado durante 2-3 siglos no pasó nada, pero seguro que en las épocas ya de inestabilidad, de anarquía y de la invasión de los bárbaros, el agua era un arma de guerra de primer orden. Cortaban el acueducto y aquellos se rendían inmediatamente, sí. Y eso pasaba en todos los órdenes. En las villas romanas, que también tenían pequeños abastecimientos, pues las viñas tardías, que tenían unos mosaicos algunos increíbles, tú les cortabas el agua, pongamos Carranque, por ejemplo, ¿no?, que está ahí cerca de Madrid, le cortas el agua y no tienes más que esperar fuera que salgan, con las manos en alto, o sea, que es que se les ha acabado
la historia a los señores. Bueno, y lo otro que me habías preguntado era... Estos conocimientos técnicos de ingeniería que tenían los romanos. Sí, a través de los árabes, sí. De acuerdo, sí. Pues mira, sí, pero no. Algunos sí que llegaron a través de los árabes. Porque, por ejemplo, los califatos grandes, potentes, el califato omeya, tuvo cierto círculo de sabios que, de alguna manera, intentaron buscar lo que quedaba por ahí, por Oriente. Algunos lo habían conservado, los cristianos. Ha llegado a nosotros a través del latín, algunos de los conocimientos. Por ejemplo, Vitruvio y todo eso se había conservado en Italia. Los musulmanes trajeron mucho del griego, sobre todo, Por ejemplo, Herón de Alejandría viene a través de los musulmanes, porque son escritos en griego. Y luego Alfonso X el Sabio, al que le he mencionado, es que cogió todo lo que pilló de todos los lados y tenía traductores de árabe, de judío, vamos, y claro, el semita, ¿no? El lenguaje, y tradujo todo lo que pudo y lo compendió, ¿no? Y se salvó lo que se salvó, pero es completamente aleatorio y achacable a la suerte, O sea, no es por casualidad lo que se salvó, y es lo que conocemos, y no hay más, y es poquísimo, es realmente poquísimo. Los árabes no tenían ni mayor tecnología, ni lo que pasa es que cuando un estado es potente, como fueron los varios califatos que hubo, pues lógicamente llega el esplendor. Incluso el califato de los almohades, que eran unos fundamentalistas brutales, pero joder, construyeron la Giralda y tal, o sea, tenían unos momentos de esplendor. Pero la ciencia ya poquísima, o sea, la ciencia se había hundido, y sí que eran capaces de hacer acequias de riego, acueductos, poner en regadío algunas cosas todavía, pero también los cristianos a última hora, claro. Y luego en el Renacimiento cristiano es por excelencia, ¿verdad? Y es el que realmente revive la ciencia en el mundo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a Pedro de Antigua Clio, y te esperamos en próximas conferencias, y un abrazo. Ahora nos vamos a ir con la siguiente pregunta. Vamos a ir con Carlos Pulido. Adelante, Carlos, y díganos desde dónde nos llama. Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Llamo desde Lanzarote, Islas Canarias, España. En primer lugar, felicitar a los organizadores y un saludo especial a Miguel Ángel, que es conocido mío de hace tiempo. Tengo tu libro dedicado, ya lo sabes, muchas gracias. Y sobre todo, pues felicitar a Isaac, que yo la verdad es que no le conocía, y menos así en directo, y la verdad es que me he quedado obnubilado, como gran aficionado que soy a todo el mundo romano. Pues la verdad es que hasta da gusto oírte, cómo transmites, con qué emoción, con qué solidez, con qué conocimiento, con qué base, con qué solidez, y sobre todo con ese toque de humor, con esa ironía. Y la verdad es que las 3 horas casi que llevamos se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias. Y después de esta pequeña duración, una pregunta muy cortita, no te preocupes, que va a ser solo una y no se te va a olvidar. Mira, a mí también me ha llamado mucho la atención, que yo también soy ingeniero, cuando os oí escuchar sobre el famoso puente de Apolodoro de Damasco, construido en la época de Trajano. Parece ser que ese puente duró cerca de 1000 años, como que el puente más largo construido en toda la humanidad, en toda la Tierra. No sé si es otra de estas noticias falsas, un poco exageradas, o tiene algo de verdad. Es por si nos puedes ilustrar un poco más sobre ese famoso puente, si sabes si puede ser, y si no, no pasa nada, que ha sido todo encantador. Venga, corto ya. Gracias. Pues no va a pasar nada, porque no te voy a ilustrar más de lo que me has dicho tú. Conozco la noticia, sé que dice que es el más largo, pero como no está, pues no sabemos si era el más largo o el más corto, porque claro, son leyendas que se van transmitiendo, pero que eran capaces de hacer maravillas, claro que sí. Acordaros del famoso puente de guerra de Julio César, que hacen el ring de madera con pilotes clavados, tremendo para cruzar el Rin, pasa al otro lado, apalea a los germanos, vuelve y lo destruye. Eso es un puente de guerra. Eso es un puente de guerra. Vuelve y lo destruye. Pues, a ver, hacer ese puente tuvo que costar un trabajo. Una civilización que hace eso, pues claro que hace un puente de piedra largo, todo lo que se quiera, porque son capaces de hacer casi todo, claro. Sí, pero lo siento, pero no tengo datos para decir si eso es cierto o no. Gracias, Carlos Pulido. Te esperamos en las próximas conferencias. Y ahora vamos a ir con Andrés Macías. Abra el micro, adelante, y díganos desde dónde nos llama. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Perfectamente, Andrés. Hola, Alfonso. Buenas noches. Ya hablo de San Fernando, la isla de León, Cádiz, Andalucía, España, Europa, planeta Tierra. Primero que nada,
felicitar a Isaac. Me ha impresionado. O sea, yo pensaba que me vi con la gafa, pero al final veo mejor con la gafa. Pensaba que me iba a interesar, pero no tanto. O sea, seguía avanzando la conferencia, me he quedado un poquito de piedra romana. Me he quedado. Antes de comentarte la pregunta, sabes que me gusta poner una puntualización, una tontería que digo, y es que los romanos, igual que hoy en día, los que hablan inglés son muy listos porque hablan inglés, los romanos eran muy listos porque hablaban latín desde la más tierna infancia. O sea, eran muy listos. Y efectivamente sabían dónde... ¿Hola? Sí. Sabían dónde levantar sus castras, sus campamentos, porque algo intuían que cuando había aguas pantanosas, algo había ahí de esas miasmas, algo había muy en la medicina académica, y efectivamente, o sea, el paludismo lo transmite a los mosquitos y las aguas pantanosas, entonces huían de las aguas pantanosas, ¿eh? Por eso los italianos llaman malaria de mal aire, pero bueno, esa es la tontería. No tontería, es ciencia, pero lo digo un poco así de... por eso digo yo que no suenan tan tontos cuando las cobillas del váter, que esa que nos ha mostrado Isaac, lógicamente no se la van a meter como una PCR china, ¿no? Hoy la PCR china va por otro lado, que nadie lo recomienda. Entonces, evidentemente era para limpiar los restos. Se ha dejado de oírte, entonces bueno, pues te voy a contestar. Efectivamente, es que se te ha ido la voz. Entonces, para no prolongar el tema, como la pregunta te la he entendido, efectivamente eran tíos muy listos. No te quepa la menuda. Y hablaban latín de la más tierna infancia. Además, ponían motes a los que no hablaban latín. Porque los que no hablaban latín hablaban, ¿sabes? Te le llamaban bárbaros, precisamente. Bueno, él sí me oye, supongo. Me oís todos, ¿verdad? Entonces le llamaban bárbaros, claro, que eran el barbar, porque hablaban así los barbar, que le llamaban. Fijaros que todavía queda en un pueblo de aquellos bárbaros que se sigue llamando así, los berbers. Los berberes son los bárbaros de África de los romanos, ¿no? Y todavía se llaman berberes. Efectivamente, para ellos hablar latín era un prestigio. Y para los pueblos sometidos, digámoslo así, o colonizados o romanizados, hablar latín era un prestigio. Te permitía estudiar, te permitía progresar en la vida, te permitía... podías disputar ciertos puestos en Roma incluso, podías llegar hasta emperador, claro, como llegaron muchos hispanos, ¿no? Y por eso hablaba antes del convencimiento, claro que sí. Lo primero que quería un padre que había conocido la vida indígena una vez que veía lo que eran los romanos es que su hijo supiera latín, porque era el futuro. ¿Cómo era el inglés? Que os voy a decir. Dentro de poco el chino. Aquí va cambiando la cosa. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Isaac. Voy a precisamente a dar la palabra. Nos vamos a ir a otra vez a Querétaro. Vamos a ir a México. Nos vamos a ir con nuestros hermanos mexicanos. Vamos con Raimundo. Adelante, Raimundo. Hola, don Isaac, nuevamente, perdón. Es una pequeña duda que me surgió con otra pregunta que respondió. Sobre las bibliotecas. Yo una vez vi de un youtuber que habla de historia y literatura, quiero saber qué tan cierto es esto, que él decía que en la Edad Media, en Europa, una gran biblioteca era a lo mucho una biblioteca de 500 libros. ¿Qué tan cierto era eso? Y otra, ¿las bibliotecas romanas eran superiores en número o inferiores? O sea, esas grandes bibliotecas como las que cayeron la que fue quemada, si me fue el nombre, perdón, ¿qué tan grande era? Muchas gracias. Bueno, las bibliotecas que fueron destruidas intencionadamente en el mundo tardorromano eran enormes, porque las fuentes lo dicen, que eran inmensas, de millones de volúmenes, y de rollos, de papiros, y de libro, que ya existía el libro entonces. Las bibliotecas de la Edad Media eran sobre todo conventuales, es decir, los conventos eran porque eran los que sabían leer, claro, ¿para qué quería la biblioteca un agricultor que no sabía leer? Y eran los que escribían también, porque eran manuscritos todos los libros en ese momento. Y no sé del tamaño, yo no te puedo decir el tamaño que tendrían porque no lo he visto, lógicamente tendría que especularte, pero en todo caso sí que se sabe claramente que eran en un porcentaje altísimo de asuntos religiosos, lógicamente, los libros que manejaban los conventos. Y rara vez se encuentra uno con un
manuscrito de estos que hablase de historia y mucho menos de técnica o de ciencia del mundo antiguo, porque eso no les interesaba a ellos transcribirlo, no tenía interés entre ellos. Digamos que eran gente que estaban dedicada a la fe, lógicamente, a su religión, y sobre todo transcribían, eso sí, precioso, miniaban libros increíbles, con miniaturas y eso, pero vamos, a mí me parece milagroso que se hayan conservado algunos textos clásicos que incluso, fijaros, hay uno que os lo voy a decir para que os entretengáis luego y lo busquéis por internet y lo busquéis, de un tal Rutilio Naumatiano. Rutilio Naumatiano es un viajero del siglo IV que va desde Roma hasta Burdeos y coge el barco porque dice que están todas las calzadas ocupadas por los bárbaros y es peligrosísimo ir por tierra. Encontraréis algo en internet de Rutilio Naumatiano, porque en internet está todo, claro. Y va describiendo cosas, y va describiendo conventos de monjes cristianos ya en ese momento, ¿no? Y habla de ellos, y dice cosas terribles. Dice, esta gente, ¿cómo puede estar ahí y tal? Curioso que ha llegado hasta nuestros días. ¿Quién ha transcrito eso? ¿Quién ha transcrito eso? Porque pone a los cristianos horriblemente mal. Es un pagano, culto y rico en ese momento, creo que es del siglo IV, este hombre. Y ya ha llegado a nosotros ese escrito, pero es una rara avis, porque Rutilio Naumatiano se sabe que es un hombre que tiene un libro de viajes gordísimo y son 4 páginas cogidas así, entresacadas, lo que ha llegado. Pero cuando lo lees dices, ¿pero quién ha transcrito esto? Alguien que se ha equivocado. Porque es que pone horriblemente mal a los que lo han transcrito, claro, que no pueden ser otros que en ese momento cristianos. Y es muy interesante leerlo, porque es lo que piensa un pagano en un momento muy primitivo, siglo IV, sobre esa nueva religión, sobre esa nueva cultura y sobre esa nueva filosofía que está ascendiendo y destruyendo su mundo, así de claro. Y es muy interesante Rutilio Naumatiano. Pero claro, es una rara avis, es una cosa única en el Mediterráneo que se ha conservado. Gracias, Raimundo. Voy a dar la palabra otra vez a Andrés. Abra el micro y creo que quería decirte una última cosa. Adelante, Andrés. Sí, perdona, es que antes no sé qué, se la puedo averiguar que no tuve un problema y no escuché nada. La pregunta era por un puente que yo sabía que en Bosnia no he estado, el compañero sí, pero en Bosnia había un puente que era musulmán, pero a mí me ha parecido desde el río Neretva, me ha parecido semejante al puente que ha puesto Isaac en su presentación. Entonces, bueno, yo un poco diciendo, bueno, estos musulmanes que no lo copiaban todo. De hecho, los galenos lo copiaban todo, en fin. Y no era por preguntar que si eso es así, o una copia, porque es que lo veo, me ha recordado, yo que conozco de Cangas de Onís, cuando estuve ahí, joder, un poco parecido ese puente, ¿no? O sea, mi pregunta iba por ahí, todo lo que he dicho antes, bueno, ha sido un poco tirar para casa por la profesión sanitaria, pero que quería que lo de los pantanos fuera curioso. Y yo no me he enterado lo que dijo a Isaac, no sé si me lo podría, si me dijo algo, no, yo no me he enterado, si no lo diría en YouTube. Bueno, luego lo puedes ver en YouTube, porque quedará grabado y sabrás lo que te contesté. Ese puente no será este que volaron, famoso, que tanto salió, claro, sí. Bueno, pero ese puente, por ejemplo, no llegaba a 35,8 metros del puente de San Martín, que es el que yo he enseñado, que está en el Valle de Aosta, en Italia, al norte de Italia. No llegaba a ese calibre. También en el mundo cristiano se hicieron puentes con grandes arcos, pero nunca pasaron de 20 y pocos metros. Y, hombre, imitaciones siempre, porque el arco es de origen romano, y aunque con distintas modulaciones de las dovelas y distintas formas, ese creo que tenía arquivolta, además, ese que volaron, que lo han reconstruido, por cierto, entero otra vez, lo han reconstruido después de la guerra. Pues es un puente como los muchos que hay en Turquía, porque en el mundo otomano, que me parece que ese puente era otomano, ese que volaron, en el mundo otomano hay muchos puentes como ese. Yo conozco muy bien Turquía, he estado bastantes veces por allí y he visto muchos puentes del mundo otomano y hacían cosas interesantes, porque fue un imperio importante. Esto es una administración que tiene dinero, porque al final es el dinero el que paga todo eso. Como es un imperio grande como el otomano y como fue el romano, que cobraba impuestos en todo el Mediterráneo y el Estado se permitía hacer enormes obras públicas, pues hicieron cosas muy interesantes. Lo que pasa es que hicieron todo lo que eran capaces de hacer en ese momento. Es decir, si sus ingenieros llegaban a 20 y tantos metros, pues ahí se tenían que quedar, pues si no se les caía. No conocían bien la línea de empujes. Roma había llegado más atrás. Habrían hecho modelos a escala reducida, habían ensayado de forma empírica cuál era lo máximo que podían llegar y luego lo llevaron adelante, claro. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Isaac, y muchísimas gracias a todos, porque creo que hemos llegado a esos objetivos
que bueno, y podíamos quedarnos toda la noche, que podíamos quedarnos un día, 2 días, muchísimo tiempo, siglos y siglos y siglos de construcción romana que nos han marcado y que nos acompañan día a día pues en nuestro paisaje cotidiano. Y ahora precisamente, Isaac, creo que este aplauso que te vamos a dedicar va a ser merecidísimo, va a ser unánime. Abran precisamente su micro. Un aplauso. Muchas gracias, amigos. Que sepáis que me lo he pasado tan bien como vosotros o mejor. Porque si no fuera así, tampoco habría hecho esto, todo se ha dicho. Micro todos los... Y quiero que abras el micro, Isaac, y por favor que nos dediques unas últimas palabras en esta conferencia y darte pues el cariño de 2 amigos que nos has conquistado, yo creo que a todo nuestro público. Adelante, adelante. Os voy a decir, si después de hora y media o más, no sé ya ni el tiempo que llevamos, o 2 horas, ¿no? Es una barbaridad. Si todavía queréis oír más palabras, es que os ha gustado de verdad. Porque si no, vamos, que estáis aquí todavía, no sé, 30 y tantos, ¿no? Yo reconozco que en alguna conferencia de estas vespertinas que tenéis vosotros no he aguantado. O sea, es que, claro, ya uno ya es mayor, joder, y te queda soba y te tienes que ir, ¿no? Pero bueno, si os lo habéis pasado bien y habéis tenido la espalda despegada del asiento, porque la cosa estaba interesante, pues os lo agradezco muchísimo el interés que habéis tomado por este asunto y que lo hayáis pasado bien. Claro, yo ya os lo digo, yo me lo paso bien también dando las conferencias, porque si no, no las daría, que leches, es así, me gusta y ya está. Y gracias por el interés que tenéis por estas cosas y que veáis que es apasionante y que queda todo por saber, y que la historia tiene mucho mito y muchas cosas, muchas falsedades todavía y que hay que trabajar, hay que descubrir muchas cosas, que faltan investigadores, que falta investigación y que sobra gente que escriba, porque lo que no se puede hacer es un ensayo leyendo ensayos, coño, para eso ya están los otros, ¿no? Vaya usted, investigue y si descubra algo, escríbalo y haga un ensayo, ¿de acuerdo? Esa es una de mis desgracias. Yo, por ejemplo, no puedo leer novela. No he leído nunca una novela, ni puedo leer novela histórica. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas cosas de leer que no conozco y las novelas la novela, lógicamente, es ficción. Eso es por su propia definición. Y a mí no me interesa la ficción, porque la realidad, todas las realidades superan cualquier ficción. Cualquier ficción. Entonces, si uno tiene tiempo para investigar una cosa, lo que sea, cualquier tontería de la vida cotidiana que a uno le gusta, descubre cosas interesantísimas. Claro que sí, esa es la inquietud y la curiosidad de cada uno, y siempre es más interesante que una novela que te cuenta otro. Claro, para inventarme las cosas, me las invento yo, no falta que se las invente otro y me las cuente, ¿me entiendes? Ese es el asunto. Por eso, la historia cierta y verdadera, que es tan desconocida, requiere muchísimo trabajo de mucha gente todavía. De mucha gente, está todo por hacer. Cuanto más sabes, más te das cuenta que estás lejos de la meta, muy lejos de la meta, cada vez más. Gracias de verdad por vuestro interés. Muchas gracias, Isaac. Yo creo que tienes esa butaca VIP bien merecida. Y yo me acuerdo que me decías, mira, os lo agradezco a Miguel y a ti, porque de verdad que no dan nada en la tele interesante y ya me habéis buscado un plan todos los viernes y todos los fines de semana y me hizo muchísimas gracias y yo creo que hemos encontrado pues un amigo, un hermano y sobre todo una persona trabajadora, muy trabajadora, que nos ha hecho el trabajo más fácil y que se lo agradecemos muchísimo Miguel y yo. Y ahora pues voy a despedir esta magnífica conferencia pues dando las gracias a Isaac y a todo nuestro público que ha aguantado pues valientemente los rigores del tiempo, del clima y de la hora. Y nada, decir precisamente a todos que los esperamos en las próximas conferencias y muchísimas gracias a todos y que Dios bendiga a España y a todos los que están precisamente hispanos pues repartidos en todo el mundo. Muchísimas gracias y hasta otra.